Capítulo 26. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de X-Chol de XD. No iba a empezar esto tan pronto, pero el vómito en proyectil tiene una forma de mantenerte despierto. Veré qué puedo hacer, suspiró Sir Zetsu mientras cerraba el teléfono. Redirigir algunos envíos de suministros y soldados no rompería el esfuerzo bélico de los demonios, pero se notaría. ¿Pero qué más podía hacer? Los Grigori eran el subgrupo más débil dentro de la facción bíblica. Tenían menos hombres y menos suministros que cualquier otro. La única razón por la que habían resistido tanto tiempo durante la Gran Guerra era que podían convertir a los ángeles del cielo si les daban tiempo. Bueno, eso, y el hecho de que Azazel era un general particularmente astuto. Al menos los ángeles caídos estarían enviando de regreso a algunos de los reclutas shamondianos. La idea de utilizar lo que era esencialmente mano de obra esclava extranjera para fines militares le sabía a ceniza a Sir Zetsu. Pero si Sir Zetsu era lo suficientemente despiadado como para convertirse en un satán y seguir siéndolo, era lo suficientemente despiadado como para hacer uso de todo lo que estuviera a su disposición. Era necesario cavar trincheras y reparar caminos. Había que derribar los edificios dañados y construir otros nuevos en su lugar. Tian y Shamond estaban en ruinas después del avance mictlánico, y se necesitaría mucha mano de obra para repararlas. Sin mencionar la mano de obra necesaria para compensar las importantes bajas en el frente y el hecho de que su cerco tendría que ser bastante mayor. El rey de Mictlán sabía muy bien lo que hacía: atar mano de obra y material mientras avanzaba por el frente con poco coste para él. Las pequeñas arañas venenosas no volverían a funcionar ahora que Hena pronto tendría un antídoto, y administrarían pequeñas dosis de cócteles venenosos para generar resistencia general en sus tropas. Los mictlaneses habían mostrado sus cartas. Pero era mejor usar un arma antes de que el otro bando la descubriera mediante espionaje. Tarde o temprano, Hena se habría enterado del veneno. Simplemente tuvieron la mala suerte de ser sus víctimas cuando lo hicieron. Cabrones. Sus gastos de guerra habían aumentado de una docena de maneras diferentes, y dado que el avance mictlaneso había sido principalmente de arañas de huesos y búhos augurios, ni siquiera habían pagado a los invasores con sangre. Ojalá Ajuka pudiera crear docenas de nuevas criaturas sirvientes de la nada él solo todos los días, como lo hacía Mictlanteculti. El satán carmesí volvió a maldecir con violencia y concentró sus cansados ojos en el mapa que le habían preparado apresuradamente. Las amplias llanuras de Hena se extendían ante sus ojos, un mundo sin océanos y lleno de ricas riquezas que había sido dibujado con tinta mediante un hechizo cartográfico. El feo sombreado que mostraba la ocupación de la franja del limbo se había ampliado apresuradamente para representar la nueva conquista mictlanesa. Sus últimos días habían sido un completo desastre. El colapso total de las líneas de Jeannan, la pérdida de importantes cantidades de material por captura del enemigo y la rebelión temeraria de su hijo eran solo los primeros puntos de una larga lista. Cuando Sir Zetsu se enteró de que Barakiel había entrado en acción, hubo un período de horas en el que se contuvo la respiración y la vigilancia fue máxima. A medida que pasaba el tiempo, quedó claro que los 4 dioses de Mictlan y su nueva aliada, la diosa de Tamoanchan, no iban a tomar represalias. Lo que planteó la pregunta: ¿por qué? ¿No se sentían cómodos en la distancia que los separaba de los portales que conducían a sus propios reinos? Una vez que los tamoanchananos se unieron a los mictlaneses, tenían 5 dioses de su lado. Considerando la fuerza general de los seres divinos, debería haber sido suficiente para intentar obtener la victoria en el Seol. ¿O los dioses aztecas eran tigres de papel? Si esa posibilidad era cierta, los satanes podrían terminar la guerra por la mañana, tomando el campo e invadiendo Mictlán ellos mismos. Pero si era incorrecta, entonces la mitad del infierno se convertiría en un desierto de cristal. La extinción global era demasiado arriesgada como para apostar por la remota posibilidad de que su gastada teoría fuera correcta. Había otras 3 maneras de probar su hipótesis. Tenían terreno que ceder, así que si lo hacían, ¿aparecerían los dioses? ¿Sentirse cómodos a la distancia de su tierra natal sería razón suficiente para apostar todo? La ejecución era sencilla, pero si Mictlanteculti y sus aliados eran fuertes, Sir Zetsu habría permitido el Armagedón. De manera similar, podrían mantener sus posiciones y escalar lentamente. Si los invasores respondieran, el daño al país de Sir Zetsu aumentaría exponencialmente. Al menos hasta que un bando no pudiera sostener el aumento, o todos murieran. Una vez más, alto riesgo, alta recompensa. La tercera opción fue, tal vez, la jugada maestra. La franja del limbo no solo contenía los portales fáciles a Mictlan y Tamoanchan.
contenía caminos a muchos otros reinos. Tal vez lo que Ena necesitaba no eran tantos soldados en el interior sino aliados en el exterior. O saboteadores. O ambos. Serafall, ladró Circex, despertando sobresaltado a su cansado compañero Satanás. Secándose los ojos morados y llenos de arena, la leviatán Satán bostezó hasta que se le partió la mandíbula. ¿Qué te pasa, Circex-chan? ¿Los Ewas están invadiendo de nuevo? ¿O esta vez son los Easeas? Es muy difícil recordar todos mis insultos racistas. ¿Qué tan rápido crees que podrías llegar al mundo humano? Circex no la insultó al preguntarle si podría. Las cejas negras se alzaron ante la pregunta. No me llevaría más de medio día llegar allí, si salgo ahora y tomo los caminos sinuosos. ¿Por qué? Circex dudó, dando vueltas a las palabras en su lengua antes de suspirar. Lo mejor era simplemente abrir la herida. Me preguntaba si todavía te debían un favor. La confusión se apoderó del rostro de Serafall por un momento, y de repente se transformó en una máscara sin emociones. ¿Y por qué me preguntas eso? Murmuró en voz baja, levantando la barbilla de manera imperiosa. El Satán carmesí sabía que toda esa fachada era poco más que una pobre tapadera para un dolor antiguo y profundo. Una agonía que era una de las más agudas que un ser vivo podría conocer. Pero, aunque Circex era amigo de Serafall, también era un señor de Sheol, y Sheol lo necesitaba. Así que, en lugar de cambiar de tema, siguió adelante. El avance de los mictlaneses está ampliando sus líneas de suministro. Tal vez no tanto como las nuestras, pero no pueden proteger los portales tan de cerca como antes, sin gastar cantidades aún mayores de mano de obra. Las arañas óseas pueden ser esencialmente infinitas, pero los Cihuateteo y los Txiximime no lo son. ¿Qué pasa con eso? Sería vulnerable a un ataque del mundo humano o de otro de los reinos espirituales. Pero para eso necesitamos un ejército. Y Oberon tiene uno. Circex observó cómo la mujer de cabello negro respiraba lentamente y el uniforme verde se movía sobre su pecho ascendente. Está bien, le preguntaré. Serafall giró sobre sus talones y salió de la sala de mapas. La puerta se cerró de golpe tras ella, lo que dio una clara señal de su desagrado. Pero aún así siguió adelante, porque había hecho juramentos como Satanás y nada debía interponerse entre Satanás y su servicio a su país. Incluso si fuera el recuerdo de un antiguo amante y un niño cambiado que nunca volvería a ser suyo. El pelirrojo se mordió el labio y se mordió la piel blanda antes de sacudir la cabeza y abrir el teléfono. El trabajo de un Satán nunca terminaba. Ajuka, ¿tienes unos minutos? Quiero hablar sobre una de tus viejas ideas. La segunda vez que Sasuke se despertó, supo que era hora de dejar de perder el tiempo. Inhalando una última bocanada del aroma a vainilla de Rías, el Uchiha lo retuvo en sus pulmones y se deslizó fuera de la cama. Todos los rostros en el colchón parecían exhaustos a sus ojos, y los dejó dormir. Al salir de la habitación, Sasuke echó una mirada cautelosa a ambos lados de los pasillos de la mansión antes de dirigirse hacia la izquierda. No tenía intención de ir muy lejos y, si su memoria no fallaba, el pasillo terminaba en unas puertas dobles de vidrio que conducían al exterior. El exterior resultó ser una amplia piscina de hormigón bajo el suelo. La piedra áspera rozó las plantas de los pies de Sasuke mientras caminaba rápidamente hacia el otro extremo y, tras fijarse con cautela en las puertas por las que acababa de salir, comenzó. Office. No se percibía ningún movimiento extraño del viento, ninguna mano fantasmal posándose sobre sus hombros, ningún susurro fresco en sus oídos. Office. Aferrarse al débil vínculo que había en lo más profundo de su corazón era como correr sin ojos. El agarre de Sasuke se resbalaba y se tambaleaba, sin sentirse del todo bien hasta que, con una extraña sensación de completitud, el vínculo psíquico cobró vida. Office. Gritó internamente, sacudiendo el cordón espiritual como un tigre sacudido en su jaula. Office. El despertar llegó rápidamente, junto con una clara sensación de irritación. Ninguna palabra pasó por la mente de Sasuke, solo la sensación de su atención. Intentar llamarla con las sílabas formadas por su voz mental resultó infructuoso, y finalmente Sasuke empujó hacia ella un pesado nudo de frustración e impaciencia. De la boca de Sasuke empezó a salir humo negro, que se curvaba por sus fosas nasales como el aliento de un dragón celoso. La niebla oscura le hacía cosquillas en la garganta, provocando en el Uchiha un ataque de tos enloquecido mientras expulsaba cada vez más de la nube contaminada. ¿Por qué tardaste tanto? No hablamos de mente a menos que estemos unidos. ¿Qué quieres, Uchiha Sasuke? La voz de Office era suave.
Su apariencia joven e inocente desmentía el verdadero poder que contenía la Lolita gótica. ¿Por qué me molestas? La ira se desató ante la despreocupada indiferencia escrita en cada centímetro del cuerpo de Otis, y la voz de Sasuke se volvió fría como la noche de invierno. ¿No es obvio? Respuestas. La chica de cabello oscuro tarareó en comprensión, girando en el lugar y moviéndose sobre la suave superficie azul de la piscina del clan Gremori. Ni una sola onda parpadeaba sobre la superficie similar al vidrio, a pesar de que cada paso cambiaba la apariencia de Otis. Era una niña, luego una mujer joven, luego un anciano jorobado, luego el propio Sasuke, antes de girar sobre sus talones y aparecer como el Uchiha había llegado a esperar. ¿A qué? ¿A qué te refieres con qué? Replicó Sasuke irritado. ¿Acaso nadie querría saber sobre un vínculo de alma aleatorio que tienen con alguien con quien no han hablado en años? Lo tienes porque lo pediste. ¿Cuándo diablos quieres poder? Te lo ofrecí 2 veces, y las 2 veces lo aceptaste, y luego incluso pediste más. ¿Por qué? Nada es gratis. ¿Qué es exactamente lo que obtienes de esto? Te lo dije también. Tengo la intención de que te conviertas en mi espada. Una leve impaciencia cruzó el rostro de duende de la chica, y Sasuke se preguntó por primera vez por qué era tan diferente de la Otis que había anhelado sangre junto con él en su propia mente. Así que preguntó. Porque yo soy un dragón y tú eres un demonio. El cabello negro flotaba en una brisa inexistente, dando una impresión de alteridad. En esos momentos, justo cuando yo sangro en ti, tú sangras en mí. ¿Será ese un tema recurrente? Sasuke se enfureció en voz baja, obligando a sus puños apretados a relajarse. ¿O voy a vivir con el miedo de convertirme en un loco violento en un abrir y cerrar de ojos? No fui yo, Uchiha Sasuke. Fuiste tú. Una gran parte de Sasuke se apartó de esa declaración, rechazó la afirmación, pero en su corazón sabía que era la pura verdad. El vengador salvaje dentro de él había sido parte de Sasuke durante la mayor parte de sus 2 vidas, hambriento de matanza y lleno de alegría ante la idea de otro sacrificio en el altar de su ego. ¿Eres un dragón? El Uchiha cambió de tema y tragó saliva para aliviar la sequedad de su boca. No había tenido la intención de volver a ser el vengador, pero parecía que todos los caminos querían llevarlo de nuevo a serlo. Esperar. Otis el dragón. Sasuke dio un paso atrás y abrió mucho los ojos. ¿Eres un Otis, el dragón Ouroboros? ¿Ese Otis? Sí. Mierda, mierda. ¿Qué se suponía que debía hacer Sasuke? Una cosa era planear contraatacar a una brujita manipuladora, apoyándose en sus amigos como fuente de fuerza mientras rechazaba sus ofertas de poder. Otra cosa completamente distinta era intentar acabar con el dios dragón del infinito. La brecha entre su yo actual y la existencia más fuerte era mayor que la brecha que habría existido entre Itachi y un infante. Se necesitarían cientos, si no miles de años para cruzar esa distancia monumental, si es que se podía cruzar. ¿Qué quieres de mí? Era prácticamente inconcebible lo que un ser como Otis, una presencia tan poderosa que supuestamente ni siquiera sangraba cuando era golpeada por el Sacred Heart más fuerte de todos, pudiera querer de él. Como dije, quiero que te conviertas en mi espada. ¿Qué significa eso? Tengo la intención de que luches por mí, cuando y donde yo lo exija. No debería importarte si ese oponente es un humano o el dragón del apocalipsis que pretendo matar. No soy tu sirviente. Le rugió Sasuke, la ira superando los lazos desgastados que había estado manteniendo en su temperamento. Sí es usted. Los ojos negros se abrieron de par en par y, sin darse cuenta, escupieron en el Sharingan. El agotamiento de sus reservas mágicas pasó desapercibido mientras miraba al dragón Ouroboros con rabia. ¿Te importaría decirlo otra vez? Otis inclinó la cabeza hacia él, considerando la ira creciente que podía sentir al temblar por su vínculo. Tal vez era mejor lidiar con eso. Extendiendo la mano psíquicamente, el dragón apretó. Un dolor repentino sacudió el pecho de Sasuke, su corazón latía tan lentamente que un sudor frío se extendió por su pálido rostro. Estaba muriendo de nuevo, la visión se estaba volviendo negra y manchas recorrían su campo de visión. Y entonces Otis se liberó, habiendo logrado descarrilar el ascenso de Sasuke a la agresión. Como dije, para todos los efectos eres mi esclavo. Enarcando una ceja ante su sirviente reacio, Otis insistió. ¿Quién crees que te dio esta vida que disfrutas? Yo fui quien sacó tus almas de tus cuerpos cuando asesinaron a Uzumaki Naruto. Yo fui quien le dio un hogar en la familia Gremori y a ti un cuerpo de mi propia carne. Fui yo quien llevó a cabo el ritual olvidado de Lilith, moldeándote en un demonio.
Sasuke no pudo contener la creciente marea de horror que llenó la parte posterior de su garganta como bilis. Cada respiración que tomas es gracias a mí. Toda tu existencia es sostenida por mí. Cuando aceptaste mi poder, aceptaste mi propiedad sobre ti. Niégate a convertirte en mi espada y terminaré mis lazos contigo. Tal vez sobrevivas, pero es probable que tu alma se desmorone en la nada. Eres un monstruo. Tal vez fuera la primera vez que Sasuke llamaba así a alguien desde que había visto a Itachi asesinar a sus padres. La magnitud de sus manipulaciones lo dejó sin aliento. Otis en realidad tuvo el descaro de parecer molesta. No creo ser tan cruel como eso. ¿Quién crees que hizo los arreglos para que Dona Seek te obligara a aceptar tus pasiones? ¿Quién crees que te preparó para que Touhou Koneko te descubriera convenientemente y te incluyera en la nobleza de Rias Gremory? La vida que tienes ahora es una que tienes porque yo te la di. Ni siquiera hice ningún intento de interactuar con tu nueva vida después de que la arreglé hasta que me buscaste. Podrías tener un amo mucho peor. Con ese último disparo, la Lolita gótica abrió un agujero en el tejido de la realidad. Otis había dado un paso hacia la siguiente dimensión cuando la pregunta ronca de Sasuke detuvo su movimiento. ¿También me diste estos ojos? Un demonio de sangre pura se crea mediante el consumo de muchas almas. No es de extrañar que tengas ojos Sharingan cuando muchas docenas de miembros de tu clan decidieron abandonar la otra vida y ofrecer sus almas para convertirse en tu poder. El cristal verde titiló bajo el resplandor eléctrico de las luces de la fábrica. Naruto se mordió el interior del labio, vertiendo unas gotas más de su poder en la pseudo batería antes de arrojarla a la cesta de productos terminados. Otra gema llegó a las manos del pelirrojo y el proceso comenzó de nuevo. Podía sentir la mirada de Beowulf clavándose en la parte posterior de su cráneo. El peón de Circex vigilaba implacablemente al hijo rebelde de Satanás. Naruto no estaba seguro de qué era peor, la interminable monotonía del trabajo pesado o el hecho de que apenas podía cagar sin que alguien lo observara. El castigo que le había dado el padre de Naruto era inspirador, por decirlo menos. Si Naruto estaba tan decidido a apoyar el esfuerzo de guerra que Circex había razonado, podría hacerlo drenando cada gota de su magia en los cristales de almacenamiento que alimentaban sus diversos tipos de tecnología mágica. Si Naruto estaba demasiado exhausto para siquiera pensar al final del día, estaría demasiado exhausto para meterse en más problemas. No era la peor sentencia que Naruto pudo haber recibido, ya que de alguna manera indirecta todavía estaba haciendo algo, pero eso no hacía más interesante la sanción. ¿Seguro que no quieres darme una mano con esto? Beowulf negó la solicitud de Naruto de unirse a él en su miseria. Ravel no se molestó en responder en absoluto. Naruto apretó la mandíbula, aceptando la indiferencia de su prometida sin quejarse. Entendía muy bien por qué Ravel estaba enojada con él. El obispo rubio no había dicho nada directamente, pero solo un idiota no sería capaz de relacionar el hecho de que él la dejara atrás mientras él iba a pelear con su negativa a hablarle en absoluto durante los últimos días. Tarde o temprano, ella se derrumbaría y comenzaría a hablar con él, incluso si solo fuera para gruñir sobre su actitud protectora. Naruto solo estaba esperando ese momento para apresurarse y aparecer. Cuanto antes pudiera comenzar a hablar adecuadamente con las personas en su vida, antes podría hacer que todo volviera a la normalidad. Ravel tenía que entender que solo había hecho lo que hizo para mantenerla a salvo. Tendría que encontrar una manera de convencer a sus padres de que dejaran de verlo como un niño pequeño que no tenía lugar en la guerra. Sasuke eventualmente despertaría y Naruto necesitaba decirle que no había razón para que el Uchiha se hiciera el héroe cada vez que escuchara que Naruto estaba en apuros. Teniendo en cuenta las docenas de soldados que había salvado y las docenas de enemigos que había derrotado, Naruto no podía arrepentirse de haber ido al frente en Shamonde. La vida podría haberse vuelto un poco difícil para él una vez que se calmó el polvo, pero una cierta incomodidad a corto plazo era definitivamente un precio que estaba dispuesto a pagar por el bien mayor. Eso no significaba que Naruto disfrutara del trato frío que recibía. Naruto llenó el último cristal de almacenamiento de la pila, lo arrojó a la canasta con los demás y se estiró. Las articulaciones de su espalda crujieron con una sensación de alivio y, mientras giraba en su taburete, el pelirrojo fijó una mirada aburrida en el peón de su padre. Ya terminé con este lote, amigo. Beowulf suspiró, pasándose una mano por su cabello castaño, muy corto, antes de asentir de mala gana. Está bien, iré a buscarte más. Ya conoces las reglas. Sí, sí, murmuró Naruto, observando al demonio mayor levantarse de su asiento y acercarse. No vayas a ningún lado, no hagas nada. Quédate quieto como un buen niño.
Nada de fiestas de strippers. Sonriendo con sorna cuando el peón soltó un breve resoplido de exasperación, Naruto se recostó y esperó. Tan pronto como el peón de su padre salió de la oficina lateral en la que habían estado hacinados para el castigo de Naruto, respiró hondo y soltó una frambuesa. Entonces, ¿vas a enojarte conmigo ahora o simplemente vamos a bailar alrededor de esto por unos días más? Rabel hizo una pausa y lentamente desvió su mirada azul del libro para mirar con enojo a la pelirroja. Parecía sopesar los méritos de expresar su desagrado frente a prolongar su silencio antes de cerrar el libro con un chasquido feroz. A veces me pregunto si debería volver a la casa de mi abuelo. ¿Qué? Naruto parpadeó sorprendido antes de fruncir el ceño. ¿Por qué siquiera considerarías eso? ¿Se supone que esto es algún tipo de rabieta dramática? Había muy pocas personas que Naruto pudiera nombrar de memoria por las que sintiera desagrado a nivel personal, y el Marqués Fenix era una de ellas. Como alguien que había crecido solo, la idea de tratar a la familia de manera tan abusiva era absolutamente aborrecible para Naruto. La familia debía ser valorada y protegida, no entrenada con la amenaza constante de un castigo violento. Rabel podría no verlo como algo inusual, pero la pelirroja realmente dudaba que quisiera regresar a esa casa y a todas las posibles represalias que su abuelo había estado guardando para ella. No, la voz de la rubia se llenó de una suavidad gélida mientras miraba fijamente al heredero Gremori. Pero si me van a tratar como algo a lo que se le debe dar órdenes, más vale que lo haga en un entorno familiar. ¿Qué crees que soy? ¿Una estúpida muñequita que tienes en tu estantería excepto cuando no tienes otra opción? Estaba tratando de mantenerte a salvo. Nunca te pedí que hicieras eso. Te pedí que me trataras como a una amiga. Esperaba que confiaras en mí como tu obispo y, tal vez, algún día como tu esposa. Si hubiera querido estar segura, nunca me habría ido de casa. Naruto tragó saliva con fuerza. ¿Cómo podía transmitirle su necesidad de proteger esa joven inocencia que le quedaba un poco más? En apariencia, no tenían mucha edad. Pero en el fondo Naruto era un adulto y sabía muy bien el precio que la guerra cobraba por los jóvenes. No quería que tuvieras que ensuciarte las manos. Pelear fue mi elección. Rabel se puso la mano sobre el corazón para enfatizar y se inclinó hacia adelante con los ojos de fuego azul. ¿Cuándo aprenderás que no soy una flor delicada a la que tienes que mimar? Puedo tomar mis propias decisiones, Naruto. Si quiero luchar por este país, lo haré. Si me ensucio las manos por tu bien o por el de cualquier otra persona, es mi decisión. Si no puedes aceptarlo, entonces dímelo y volveré a casa. Eres mi prometido, no mi guardián. Lo siento, fue todo lo que Naruto pudo decir. Quería protestar. Quería desgastarla hasta que aceptara mantener la distancia con la fealdad del mundo un poco más. Pero Naruto había sido soldado la primera vez que tenía 12 años, y no era tan hipócrita. Será mejor que lo estés, murmuró Rabel, abriendo de nuevo el libro y empezando a leer. Todavía parecía bastante tranquila, pero un poco menos espinosa que antes. La madera crujió cuando Beowulf entró de nuevo en la estrecha oficina, con una cesta de gemas vacías en la mano. Los ojos del moreno iban de un joven demonio a otro, demasiado lentos y deliberadamente para ser una coincidencia. Naruto se preguntó cuánto tiempo había estado el hombre parado en el pasillo esperando a que terminaran. Toma, Naruto. La boca del peón se curvó en una pequeña sonrisa mientras colocaba la canasta sobre la mesa frente al pelirrojo. El capataz dijo que le has dado un buen lote, como siempre, y también tiene grandes expectativas para este grupo. Poniendo los ojos en blanco, Naruto le lanzó una última mirada a su obispo antes de volver a trabajar. El agua estaba fría. Al contemplar el fondo azulado de la piscina, Sasuke decidió que era un pensamiento estúpido e incongruente. Bien podría estar observando que el pasto era verde, o que una almohada era suave, o que el azúcar sabía dulce. Pero el pensamiento estaba allí de todos modos, deslizándose suavemente sobre los fragmentos de vidrio fracturados de sus procesos mentales. El agua estaba fría. Le tocaba todo el cuerpo, haciendo que los mechones de su pelo negro flotaran suavemente gracias a su flotabilidad natural. Sus pulmones ardían levemente por la falta de aire, pero Sasuke no quería salir a la superficie todavía. Debajo de la superficie había un mundo diferente. Un mundo sin confusión. Un mundo sin rabia por su virtual esclavitud y la absoluta y aplastante desesperación de descubrir el destino de su familia. Incluso en el más allá, el clan Uchiha parecía haber recibido la peor parte. Docenas de sus almas habían sido sacrificadas para convertir a Sasuke en un superhombre. ¿Cuál era el valor de un alma?
Se habían superpuesto simplemente unas sobre otras, reforzando la pequeña fuerza que cada ofrenda había vertido en él. ¿O cada una le había dado algo en particular? Tal vez su mano derecha había sido su madre. Tal vez la lengua detrás de sus dientes había sido Shisui. La imagen de su cuerpo como una mezcla improvisada de partes casi hizo que Sasuke se riera amargamente bajo el agua. El único consuelo real era la afirmación de Otis de que habían elegido convertirse en el poder de Sasuke. No creía que pudiera vivir consigo mismo si cada respiración fuera impulsada por el consumo involuntario de su familia. Si ellos estaban dispuestos, entonces esa podría ser una carga que Sasuke podría soportar. Llevar a su clan sobre sus espaldas era al menos un terreno familiar. Pronto tendría que convocar a Otis de vuelta. De alguna manera, Sasuke tendría que encontrar el valor para superar la ira y el horror y exigir respuestas más claras. ¿Qué miembros del clan habían sido utilizados para alimentar su fuerza? ¿Por qué podía acceder al Sharingan pero se topó con un bloqueo cuando intentó presionar para obtener el Mangekyou? ¿Naruto había sido asesinado? ¿Por quién y para qué? ¿Por qué los trajo a este mundo? ¿Podría tal vez enviarlos de regreso? Pero eso tendría que esperar a otro momento. Un momento en el que Sasuke no se sintiera tan malditamente destrozado. Necesitaba tiempo y paz para intentar obligar a su corazón sangrante a latir con más normalidad. El ardor que crecía lentamente en sus pulmones ayudaba con eso. De repente, una mano se introdujo en la cinturilla de los pantalones de Sasuke, y sintió una calidez sorprendente en la parte baja de su espalda antes de empezar a tirar con brusquedad. Subieron y subieron, hasta que la cabeza de Sasuke salió a la superficie con un jadeo involuntario. La bofetada que recibió en la mejilla le dolió. ¿Estás intentando que te maten, idiota? Le gritó Akeno a Uchiha, frunciendo el ceño con rabia mientras se mantenía a flote. Las serpientes oscuras de su cabello flotaban sobre la superficie del agua, moviéndose de un lado a otro, y empujó a Sasuke contra el borde de la piscina. ¿No? Sasuke parpadeó desconcertado por su extraña oleada de furia. El sarcasmo coloreó la voz de la sacerdotisa del trueno mientras salía del agua fría. Oh, supongo que tumbarse boca abajo en la piscina es algo que haces todos los días, ¿no? Solo un buen rato divertido para rejuvenecerte después de haber estado en coma durante unos días. Akeno se quedó mirando con lujuria mientras ella comenzaba a escurrir el algodón de su pijama rosa. Sasuke sintió que las piezas encajaban en su lugar. No soy un suicida. Negó, con el rojo enrojeciendo en lo alto de sus mejillas. La idea de que ella asumiera que él era lo suficientemente débil como para recurrir a terminar con su propia vida era mortificante. La única excusa aceptable para que un guerrero terminara con su propia vida era evitar que los secretos cayeran en manos enemigas. La mandíbula de Akeno se tensó visiblemente mientras envolvía una mano impaciente alrededor del bíceps de Sasuke y lo sacaba del agua. Bueno, ¿cómo se supone que lo sepa? Fuiste y te poseyeron y la próxima vez que despiertes estarás aquí ahogándote. No me estaba ahogando. Estaba disfrutando un poco de paz y tranquilidad con mis propios pensamientos. Porque nada dice paz y tranquilidad como la falta de oxígeno, ¿estoy en lo cierto? ¿Nunca has oído hablar de la meditación? Bueno, la próxima vez que quieras mediar, hazlo con menos ahogamiento y más respiración. Sasuke se secó el escozor del cloro de los ojos y observó cómo la reina murmuraba en una bola de magia amarilla antes de enviarla volando hacia la mansión. ¿Qué estás haciendo ahora? Dejarle saber a todos los demás que no te has ido corriendo al desierto. ¿Has estado fumando drogas? ¿Por qué se podría considerar eso como una posibilidad? Akeno sacudió la cabeza, se puso de pie y miró a Sasuke con enojo. El ángulo y su cabello suelto le recordaron una vez más a su madre. La madre que podría haber perdido su alma. Sasuke se puso de pie de un salto y alejó ese pensamiento. Sasuke, tú. Akeno respiró lentamente y sus ojos violetas se volvieron de acero. ¿Qué se supone que debemos pensar? Casi mueres y luego te volviste completamente loco. A estas alturas, no tengo idea de lo que está pasando por tu cabeza. ¿Eres inestable? ¿Vas a volverte loco de nuevo? En lo que a mí respecta, la autolesión está bastante abajo en la lista de cosas extrañas que podrías estar haciendo. Sasuke entrecerró los párpados, reconociendo la validez de sus preocupaciones, pero no del todo capaz de evitar el dolor que le provocó su advertencia. Fue una respuesta racional. No voy a hacerte daño. No dije que lo fueras. No, escúchame, exigió el Uchiha, abriendo de golpe los ojos, feroz y escarlata. No lastimaré a ninguno de ustedes. ¿Puedo ser aterrador? Absolutamente.
Pero no tienen nada que temer. Prefiero terminar con mi propia vida que ver morir a alguno de ustedes. ¿A qué no se quedó mirando los extraños ojos rojos y negros que lucía su amiga antes de suspirar? Cada vez parecían pasar cosas más extrañas desde que Sasuke había comenzado a dejarlos entrar a todos. Te creo. Entonces, ¿quieres ponerte una camiseta antes de que vayamos a hablar de esto con los demás? ¿No te gusta el look sin camisa? La comisura de su labio se curvó hacia arriba. No dije eso. 5000 palabras aquí. Fue doloroso escribir este capítulo. Estuve enfermo como un perro todo el día de ayer y hoy no mejoré mucho. La sección central entera se agotó cuando sentí que mi cabeza se iba a salir volando. Y, aparentemente, si publicas 2 veces en el mismo día, no se muestra la actualización más reciente.